todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, espero estén pasando un grandioso día. Y miren, ¿qué les traigo el día de hoy? Pues directamente retomamos la poderosa serie de recomendación de orbes, chicos. Ya esta sería la parte número 28. ¿En qué consiste la serie para los que son nuevos por el canal? Agarro 3 mutantes, chicos, y esos 3 mutantes los analizamos y principalmente y obviamente le damos su recomendación de orbes. Pero no son cualquiera de los 3 mutantes, porque esos 3 mutantes al final los seleccionan ustedes. ¿De qué forma? Pues en los comentarios, chicos. Los 3 mutantes más mencionados en este tipo de videos en la caja de comentarios son los seleccionados para el próximo video. Así que no olviden comentar cuál quisieran ver en un próximo video. Así que en esta ocasión, chicos, los 3 más mencionados fueron el Oriax, ya saben, el mutante exclusivo, Brittany, la legendaria, y luego tenemos al heroico Yggdrasil, chicos. Estos 3 mutantes fueron los más mencionados, aunque les tengo que decir esta cosita. El segundo mutante más mencionado en realidad fue el Exoceleste Álgido, pero como el mutante literal es una caca, creo yo que es más caca de los 3 que hablaremos el día de hoy. Sinceramente, pónganle lo que quieran. Al final, lo que sea que le coloquen, no va a servir el mutante para nada. Tristemente es así y por eso no quería abarcarlo. Así que sin más nada que decir, chicos, vayamos directamente comenzando con el video de recomendación de orbes. El primer mutante del video, chicos, es nada más y nada menos que uno de los mutantes más escatimados en el juego, chicos. Uno de los más amados, y estamos hablando del exclusivo Oriax, mutantito mítico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. ¿Por qué digo que es uno de los más amados? Principalmente no es porque esté fuerte, sino que es el primer mutante que digamos fuerte que tú obtienes al empezar MGG, porque simplemente al jugar este juego y descargártelo por tu móvil, por tu teléfono celular, te lo regalan automáticamente. Por descargarte la aplicación te dan al mutante gratis. Entonces veamos esas estadísticas. Él posee una velocidad de 3.57 con un orbe de velocidad level 4. Él llega a 4.22. Tiene una vida total de 3344. El daño de sus ataques es de 1187. Cuenta con un debilitamiento de 237 puntos, lo cual representa un 20%. Por cierto, este mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser aún en 30%. Entonces, chicos, un mutante que estadísticamente, comparándolo como es el PvP y el meta actual, no sirve. O sea, no sirve porque es un mutante demasiado lento para su velocidad. Tiene poca vida, tiene poco daño, el debilitamiento no está mal respectivamente a porcentaje, pero de resto es un mutante no usable. Pero ya saben, si inicias MGG, este será uno de los mejores mutantes que puede tener. Y en eso iremos a las recomendaciones de orbes, porque tiene 2. La primera es la típica del canal, chicos. Sí, esta es la mejor combinación para el Oriax, la Fortitanque. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Ya saben, multiplicar la vida para que multiplique el daño a medida de los turnos, pueda one-shotear lo máximo posible en esos combates de boss bajos. Y bueno, recuerden que tiene debilitamiento. Si no lo rematan, técnicamente no va a hacer mucho. Pero aquí va la segunda combinación, pensada en que también hay otros jugadores que usan el Oriax, y es la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, aumentar su velocidad para ganarle los turnos a otros Oriax o otros mutantes lentos del juego, ya que se ven mucho a inicios de Evo. Un orbe de ataque, obviamente para aumentar ese ataque y a la vez aumentar el debilitamiento en base, pero lo mejora. Y tenemos la vida, porque mientras más vida es mejor para tanquear y atacar, ya saben, lo principal de estos jueguitos. Así que ahí tienen la recomendación de orbes del Oriax.
Llegamos al segundo mutante del video, chicos, y aquí tenemos a la grandiosa Brittany, mutante necro con mítico que tiene la habilidad de absorción de vida. Veamos esas estadísticas. Ya saben que cuenta con una velocidad de 3.33 puntitos, con un orbe de velocidad level 4, si tienen curiosidad llega a 3.94. Cuenta con una vida total de 3732 puntitos. El daño de sus dos ataques, chicos, porque recuerden, los dos ataques de la Brittany son ataquecitos múltiples. En fin, la cantidad es de 1170 puntos, chicos, lo cual es grandioso. Más adelante les daré un datito. Su absorción de vida, ahí como ven, dice de 292 puntos, lo cual representa un 25%. Pero ella, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 38%, lo cual viene siendo bastante. Entonces chicos, en el dato poderoso en la Brittany, porque ya hace muchos meses fue bufeada en ese daño de ataques múltiples. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si les digo que ese ataque de 1770 la convierte en el tercer mutante con mayor ataque múltiple del juego, chicos? Sí, como han escuchado, la Brittany es el tercer mayor mutante con el mayor ataque múltiple del juego, detrás del Urgan simplemente por 2 puntitos. O sea, la Brittany tiene el mismo daño múltiple que un Urgan. Recuerden eso, porque ya saben que el primero es el bug mamado. Entonces, aún así la Brittany creo que tiene de plus un poquito más de ataque, así que al final puede que supere al Urgan por un poquillo, pero faltaría probarla. Entonces, chicos, una mutante que ahí como ven tiene un muy buen daño múltiple, tiene muy buena absorción, pero es que para su velocidad, que ella sea tan lenta y tenga esa poca vida más esa combinación de genes, es algo que no la favorece en nada en el meta actual, y por eso simplemente no se usa, simplemente no se las recomiendo, al igual que el Oriax, obviamente. Entonces vayamos con su recomendación de orbe, chicos, rápidamente, ya que tiene dos. La primera es un orbe especial de fortalecimiento y la van a poner full vida, chicos. El orbe especial de fortalecimiento, técnicamente porque es un mutante lento, lo mejor que le va a venir es el Forta, ya que la van a atacar obligatoriamente doble vida para que aguante lo máximo posible y llegue a atacar fortalecida. Y bueno, ya saben que ya tiene un buen daño, que lo complemente ese orbe de fortalecimiento y que tenga un alto porcentaje de absorción, puede que le ayude a curarse lo suficiente, depende a lo que te enfrentes, y aguantar otro turnazo e inclusive tanquear lo máximo posible. La segunda combinación, chicos, es la básica para los amantes de la velocidad. Le van a poner ese orbe de velocidad, le van a poner un orbe de ataque y un orbe de vida. Ya saben, la básica, equilibrar las estadísticas y todo eso. De hecho, si se sienten cómodos, le pueden quitar el orbe de ataque y ponerle otro de vida para asegurar más cositas, pero ya eso depende de ustedes. Así que aquí tienen todo sobre la Brittany. Último mutante del video, chicos, el más mencionado de todos, y tenemos al heroico llamadito Yggdrasil, este mutantito mítico con necro que, ojo, tiene la habilidad de respuesta. Pasemos a ver esas estadísticas, lo cual lo hacen llamativo. Él posee una velocidad de 3.85, con un orbe de velocidad level 4, él llega a 4.55. Cuenta con una vida de apenas 3570 puntos, el daño de sus ataques es de 1492. Cuenta con una respuesta de 223 puntitos, en porcentaje representa un 15%. Pero como dato, el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 25%, casi como la mayoría de los mutantes con respuesta en el juego. Entonces, chicos, ¿qué les digo del mutante? Principalmente que es malardo. Para su velocidad tiene mala vida, o sea, es para que tuviera por encima de los 4000, como diría en el meta. El daño no está tan mal, pero aún así sigue siendo muy bajo en comparación a su velocidad y en comparación a su vida. Y su respuesta no es tan mal en porcentaje, porque técnicamente ese es casi el mayor porcentaje de los mutantes con respuesta. Entonces, un mutante que muchos obtuvieron no hace mucho por el evento de Navidad, por eso lo solicitaron mucho. Un mutante que en evos bajos tal vez te pueda funcionar, porque te puede servir para enfrentar esos mutantes cybers que predominan en el meta, en esos metas bajitos. Entonces,
Ya que es heroico, se puede hacer algo, se puede mejorar porque tiene un espacio para un orbe más. Así que vayamos directamente a ellas porque tiene dos combinaciones. La primera es una con velocidad. Ya saben, ese orbe especial de velocidad le van a poner 2 orbes de ataque, chicos, y un orbe de vida. Ya saben, aumentar ese daño para que ya tenga un daño más que aceptable, tenga una respuesta equilibrada y bueno, el orbe de vida que no viene mal para aguantar lo máximo posible y que el mutante pueda atacar. Una combinación que de hecho es la más recomendable para él y la más equilibrada. La segunda, aquí se tienen que arriesgar un poco. Esta la inventé yo, obviamente, y le van a poner un orbe especial de escudo, un orbe básico de escudo y 2 orbes de ataque. ¿En qué consiste la combinación? Obviamente esos 2 orbes de ataque lo ayudarán a que tenga un buen daño, o sea, un buen daño. Y si tiene un buen daño, significa que su escudo especial junto con su escudo básico hará que tenga un buen escudito. ¿Cuál es el riesgo de esta combinación? Que puedes morir de primera si hay un sable o un zoomorfo incluso, o sea, esta combinación es para enfrentar directamente, bueno, al igual que la primera, simplemente mutantes que si cybers, que si galácticos e inclusive un poco otros míticos, porque obviamente el Yggdrasil contra debilitamiento no podría hacer nada. Así que esta segunda es más riesgosa, la primera es más segura y la más recomendable, pero como les digo, como todos los mutantes, al final no les recomiendo para nada este mutante porque por estadísticas y por el meta no es nada usado. Y bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. En verdad, chicos, los 3 mutantes no son para nada recomendados. Ninguno de los 3 mutantes se usa para PvP porque simplemente los destrozan. Estadísticamente son malos y no sirven para el meta actual. Así que eso es lo que les digo, pero yo igual cumplo con darles su recomendación de orbes, porque recuerden, los mutantes más mencionados que ustedes dejen en los comentarios son los que yo os traigo en este video y no los que yo selecciono. Así que chicos, dejen ese poderoso like, suscríbanse para más videos de recomendaciones de orbes y sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para el crack de Gastón Quispe. Mega saludazo que se lleva Guillermo García. Uno más para ti, crack poderoso Stalin Velasco. Saluditos para ti, Víctor Arias Durán. Uno más que no se me olvida para Ángelo Adriano. Saludo por su pollo para Patricio Chizaguamo. Penúltimo saludo para el grande de El Fefe. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Zork Gamer 515. Así que ya saben, amigos, que les haya gustado el video, dejen ese poderoso like y nos vemos con mucho más contenido de MGG. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.